Nos encontramos en una de las ciudades más castigadas por su historia, que ha sabido levantarse y convertirse en una de las capitales europeas más visitadas e importantes del mundo. Con todos ustedes, Berlín. Hola cuarentones, nos encontramos en el aeropuerto de Málaga, estamos a las puertas del verano y aquí no cae un alfiler. Un consejo, venid siempre con tiempo porque los controles están a tope. Nos dirigimos a Berlín, donde vamos a estar 5 días. Vamos a llegar a su nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Brandenburgo. Yo estuve en Berlín hace 15 años, una ciudad muy joven y bastante barata que me fascinó. Pues nada, cuarentones, ya estamos en Berlín. Lo primero que hemos hecho es ir al hotel a ponernos unas bermudas porque hay una ola de calor, 33 grados ahora mismito, mucho calor para todavía ser primavera. El hotel que hemos cogido es un 4 estrellas, a priori está bastante bien, muy cercano a la puerta de Brandenburgo. Yo normalmente cuando busco hotel lo que veo es que tenga una parada de transporte público cercano y este lo tiene. Como os digo, el hotel está muy bien, pero solo tiene 2 ascensores para 7 plantas y uno de ellos está averiado. Ahora nos dirigimos a nuestra primera parada, que es un museo. La topografía del terror es un buen punto de partida para comenzar nuestra visita por Berlín. Aquí se ven los desmanes que hizo Hitler, las barbaridades, las humillaciones, y se ven fotografías incluso de ejecuciones que no he querido sacar para no herir sensibilidades, desde 1933, que fue cuando Hitler entró al poder, hasta 1945, cuando por fin los aliados pusieron fin a esta catástrofe de nuestra era. Continuemos y vamos a uno de los puntos más turísticos que tiene esta ciudad. El Checkpoint Charlie, que es un puesto fronterizo que había entre Berlín del Este y Berlín del Oeste, que como podéis ver es una reproducción. Además, no solo existía este punto fronterizo, había muchos más. Al principio de este vídeo os he dicho que Berlín es una ciudad joven, y cuando digo joven no me refiero a joven históricamente, ni mucho menos, tiene muchísima historia. Me refiero a que Berlín es una ciudad joven en cuanto a su población. Aquí puedes encontrar a muchísimo universitario, a muchas personas que vienen a buscarse la vida desde muy jovencitos, a mucho español y a mucha persona de habla hispana. Además también es una ciudad joven en cuanto a construcción, ya que quedó prácticamente arrasada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Veis este semáforo con esa figura? Creo que se llama Appelmannchen, a saber cómo se dice en alemán. Bueno, pues esto significa que estamos en la parte de Berlín del Este. Nos encontramos en la plaza que dicen que es la más bonita de Berlín, que se llama así. No voy a pronunciarlo porque mi alemán, como habéis podido ver antes cuando he dicho el nombre del muñequito de los semáforos, pues bueno, se limita a decir alguna frase de primera necesidad como Toilette Papier für meine Arsch y alguna cosita más. En esta plaza podemos encontrar 2 iglesias idénticas que son barrocas y este teatro que hay aquí detrás. En esta plaza que tengo aquí detrás, donde se congregan cientos de personas para ver una ópera a través de una pantalla gigante, se encuentra una placa conmemorativa de más de los 20.000 libros que quemó el partido nazi en 1933 porque eran contrarios a su ideología, o más bien porque lo tenían ellos marcados como, pues eso, libros que no les gustaba a Hitler.
Y esta de aquí es la Piedad de Colwitz, que se encuentra en el edificio de la Nueva Guardia, muy cerquita de la plaza donde estaba la ópera y donde fue la quema de libros. Me voy a sentar exactamente 5 minutos. ¿Y por qué? Porque estoy cansada y hace calor. Empieza a caer la tarde aquí en Berlín, por suerte. Empieza a bajar un poquito la temperatura, aunque yo creo que seguimos a unos 30 grados. Ahora estamos dando un paseíto de 1,5 kilómetros desde Babelplatz, que es donde estaba la ópera, hacia la Puerta de Brandenburgo, uno de los monumentos más importantes de esta ciudad. Y por fin llegamos a la Puerta de Brandenburgo, que se inauguró en 1791 y era una de las puertas de la ciudad. Además, la cuadriga que hay encima representa a la diosa de la victoria. Por la Puerta de Brandenburgo vamos a pasar en estos días unas cuantas veces. De hecho, mañana vamos a comenzar nuestra visita a unos metros de aquí. Mirad, cuarentones, esto es un trozo del muro de Berlín, puedes encontrar partes de él por toda la ciudad y es curioso porque hay unas franjas en el suelo que te dicen cómo se delimitaba la ciudad en el este y en el oeste por este muro. Y eso que veis ahí con el reloj es el primer semáforo, si no me equivoco, de Europa, no sé si del mundo. Podéis dejar en los comentarios si sabéis exactamente si es de Europa o del mundo. Hora de cenar y nos hemos metido en un Vapiano, una franquicia que hay en las grandes ciudades que es de pasta y que además tiene opciones vegetarianas. Yo no como carne, entonces para mí es perfecto. No suelen ser muy caros estos restaurantes, luego os pongo el precio que tienen aquí en Berlín y además está muy cerca de nuestro hotel, que estamos reventados y mañana nos espera un día demoledor. Buenos días, cuarentones, segundo día en Berlín. Nos hemos levantado tempranito, de hecho nos hemos levantado tan temprano que no ha sido para tanto, porque a las 8 estábamos saliendo del hotel. Hemos ido a desayunar con la sorpresa de que aquí en Berlín las cafeterías abren bastante tarde. Hemos encontrado una abierta por casualidad de camino a nuestro primer destino y bueno, la verdad que hemos desayunado bastante bien. Los precios aquí para el desayuno, pues bueno, lo normal por Europa, creo que han sido unos 15 euros, nada, un sándwich y un café. Vamos a ver qué tal el Parlamento alemán. Pues ya hemos llegado a la primera visita del día, el Reichstag, que es el Parlamento alemán desde 1999. Nosotros no vamos a visitar todo su edificio, para eso tendrías que tener programado un tour. Nosotros lo que vamos a hacer es una visita individual, hemos tenido que reservar a una hora, es gratuito. Son las 10 menos cuarto de la mañana, vamos a pasar un control y vamos a subir a la cúpula, que fue diseñada por Norman Foster. Mirad, cuarentones, de las mejores cosas de venir aquí es precisamente esta terraza 360 donde puedes ver cómo es el skyline de todo Berlín, que por cierto está llenísimo de grúas. Estamos subiendo por la cúpula de Norman Foster de aquí del Reichstag. La verdad es que está todo muy bien organizado. Por un lado van los que tienen reservado tour, que ven todo el Reichstag, y por otro los que hacen visita individual como nosotros, que tenemos una hora asignada, en este caso a las 10 de la mañana. Hay que reservar por internet y la verdad que está muy bien porque para subir es un caminito y para bajar otro, así que no te cruzas con nadie. Acabamos de salir del Parlamento, de ver la cúpula, como os he dicho, de Norman Foster. Muy chulo, muy recomendable. Le doy mis 5 caritas sonrientes. Y un consejo de viaje, intentad reservar a primera hora porque hay una hora para entrar, pero no hay hora para salir. Entonces empiezan a juntarse grupos, y arriba, cuando nos hemos ido, había bastante gente. Una cosa que me gusta bastante de Berlín es que aunque haya muchísimo edificio y muchas avenidas anchas que apenas dejan sombra en estos días de calor, es que hay bastantes parquecitos. Entonces, bueno, pues puedes acortar por mitad de ellos para llegar de un lugar a otro. A pocos metros de la Puerta de Brandenburgo nos encontramos el monumento al Holocausto, que está formado por 2.711 bloques de hormigón. Finalizamos nuestra visita al Monumento del Holocausto, ha sido realmente impresionante. Ahora nos dirigimos al mercadillo más grande que hay en Berlín, ya que estamos en domingo y es cuando se pone. Está en un parque, hay que coger un par de metros y vamos a ver qué tal. Todo el mundo dice que es impresionante. Continuamos. Ya estamos en el Mauer Park, en el mercadillo más grande de todo Berlín. Esto es como una feria, además está a tope. Vamos a estar aquí un buen rato, lo mismo hasta comemos por aquí.
Vamos a pasar por estos vaporizadores a que nos dé un poquito de agüita, que viene muy bien para este calor. Cuarentones, nos vamos a ir ya del Mauer Park porque aparte de hacer un calor infernal, la verdad es que para mi gusto tampoco es que valga muchísimo la pena. No está mal si tienes unas horas libres, pero tampoco he encontrado algo que pueda valer la pena, aparte de los discos, que hay varias tiendas o varios puestos de discos de segunda mano. Bueno, lo dicho, vamos de vuelta al metro y vamos a nuestro próximo destino. Y hemos llegado ahora a Alexanderplatz, que es una de las plazas más famosas de aquí de Berlín. Será que es domingo y por eso esto está prácticamente desierto, muy poquita gente. Además el calor que hace en esta plaza, que no hay ni una brizna de hierba, pues no se presta a estar mucho por aquí. Bueno, vamos a grabar un poquito, nos vamos a ir a comer y de aquí iremos a la isla de los museos. Ya os podéis imaginar el calor que hace aquí para que la gente se esté bañando en las fuentes. Y ahora estamos en uno de los muchos puentes que cruza el río Spree y que nos va a llevar a la isla de los museos, donde vamos a ver un museo muy famoso y la famosa catedral de Berlín, que es la que tengo justo aquí detrás. Nos encontramos en la puerta del museo más famoso de todo Berlín, el Pergamon Museum. Hemos pagado 12 € la entrada, puedes comprarla online. Nosotros hemos venido a taquilla y nos han dado para dentro de media hora la entrada. Cierra a las 6 de la tarde. Tiene la particularidad de que lo más bonito que hay que ver es el altar de Pérgamo, pero por lo visto está en obras y no vamos a poder verlo. Deciros que este museo se inauguró en 1930. Según acabo de leer, la puerta que hay aquí atrás es la reconstrucción más grande jamás hecha dentro de un museo. Acabamos de salir del Pergamon Museum, una visita imprescindible, un poquito cara, son 12 €, y es que claro, entras aquí a este museo y esperas ver el altar de Pérgamo. Sabíamos perfectamente que no lo íbamos a poder ver porque estará en obras hasta 2025 o 2026, y eso que esperaban que estuviese listo para el 2020. Vamos con la última visita del día, la Catedral de Berlín, que se construyó en 1905 sobre una catedral barroca y que en 1944 fue arrasada en la Segunda Guerra Mundial y hasta 2002 no volvió a ser inaugurada. Y una vez más y más escaleras. 267 peldaños en esta ocasión. Después de una jornada maratoniana hemos pasado por el hotel a pegarnos una duchita y ahora estamos en el restaurante Jarok, que tiene opciones vegetarianas. Lo tenía apuntado desde España, tiene muy buenas calificaciones y la verdad es que la comida tiene una pinta estupenda. Vamos a probar esta bolita de aquí, no sé lo que es, esta de aquí es falafel, pero tiene muy buena pinta también, la he mojado en mousse.
Espectacular. Así está quedando el plato que hemos pedido para 2 personas, vegetariano. Impresionante, buenísimo. De aquí nos vamos a ir ya a dar una vuelta y al hotel, que mañana nos espera otra jornada de primera. Cuarentones, estamos en el East Side Gallery, que es una parte del muro de Berlín que han conservado con un montón de murales. Este es el Dead Chicken Alley, que es un callejón que compraron a principios de los 90 un montón de artistas. La razón por la que se construyó este monumento fue la victoria de Prusia en la guerra germano-danesa. Un buen punto de partida para comenzar la visita por Potsdam es la Plaza del Mercado, donde hay un montón de edificios históricos. Pues la excusa perfecta para venir a Berlín, para ver a mi banda favorita de todos los tiempos, la banda sonora de mi vida.